¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a El Chombo en esta segunda vez que reaccionamos a un video de él. La primera vez había sido cuando vimos a él hablando de Cancerbero, si no me equivoco, en un video muy entretenido y informativo. Hoy vamos a reaccionar a El Chombo presenta Hablemos de K-Pop, lo bueno, lo malo y lo feo. Ustedes me han contado y a través del video que hemos visto también cuando reaccionamos a el documental de BTS, que ahora no me acuerdo de qué canal era, pero ustedes seguro se acordarán perfectamente. Vimos y supimos, bueno, supe yo, porque ustedes seguramente ya habrán sabido de antes, que dentro del K-pop, en el mundo de los idols, hay muchas cosas que personalmente a mí no me gustan y no me gustaron, porque ensucian lo que es el significado de la música y la pasión. Así que hoy vamos a ver El Chombo presenta, hablemos de K-Pop, lo bueno, lo malo y lo feo. Les dejo por acá el QR de mi Buy Me a Coffee por si me quieren recomendar algo en particular o si simplemente quieren pasar a dejar su apoyo al canal, lo pueden hacer ahí, sino también con el enlace que está en la descripción del video. Ahora sí, no perdemos más tiempo, vamos a ver qué nos cuenta El Chombo con esa voz tan particular y preciosa que tiene. Vamos ahí, 1, 2 y 3. Advertencia. Comprendemos que la fanaticada de la corriente musical de la que hablaremos en este video, por su corta edad, tiene tendencias tóxicas esporádicas. Gracias a Dios yo no tuve esa experiencia, pero digamos que la gente que vino a ver mis videos de K-pop, tanto de BTS como de los artistas que estamos reaccionando, no es mucha, no son muchas personas que vienen, comparado con todas las personas que hay en el ambiente en general. Algunos, no todos. Ese comportamiento no es bien recibido en esta comunidad. Ninguna. Si usted pertenece a ese grupo, puede retirarse. Sí. No lo vamos a extrañar. Gracias. El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. ¡Ah! ¿Por qué? Oh. Yo espero que todos los suscriptores de este canal se encuentren espectacularmente bien. Así estamos. Porque... Yo, gracias a Dios, estoy bien. Bienvenidos a un episodio más de la misma pendejada de siempre, solo que en esta vuelta es diferente. Porque en esta vuelta hablaremos de K-Pop. El K-Pop. El inicio. Lo primero que tengo que dejar aquí claro es que el K-Pop no es un género, es una industria musical. Género sería pop. ¿Qué quiere decir K-Pop? Quiere decir Korean Pop. Recuerden que para nosotros el país Corea se escribe con C de coco, pero ese no es el caso fuera de nuestro idioma castellano. En los demás idiomas es con K de kilo. Entonces, como todo el mundo sabe, hay dos Coreas. Esta música viene de Corea del Sur, Corea la avanzada, donde hacen los Hyundais y los Kia. La otra Corea es la del norte, la comunista, la del compa este. Esa está en silencio musical. Ellos de a vaina salen en Google Maps. Esa no hace ni música popular que conozcamos. Y es una lástima. Porque si ese man cantara rap con ese flow... Solo ponle un bling bling y... criminal. Bueno, ese país solamente lo ayuda a China, que también es comunista, y como este video no es de geopolítica, volvamos acá. Volviendo acá. El K-Pop no es nada nuevo. Ya tiene más o menos 30 años de existir en Corea. En 1992, la banda So Tae-ji and Boys son considerados los creadores de esa corriente musical. O sea, como los fundadores, la primera generación del K-Pop. Son como los Beastie Boys de Corea. Enseguida me vino ese. Y eso que yo conozco de los Beastie Boys, 2 canciones y un videoclip, nada más. Y ellos iniciaron fusionando rap con rock y EDM, o sea, pop, robándose vainas de otros géneros. Inicialmente bueno, no, robando no, tomando influencias, así funciona la música. Chombo, querido amigo, cuidado. Ya no se dieron cuenta que el alcance no iba a ser igual y entonces empezaron a cantar también en inglés. Y antes de ellos, o sea que había gente también haciéndolo, pero... Ya saben que el que lo pone en el mapa no es el que lo hace primero, sino el que lo hizo mejor y en el momento que era. Eso es un fenómeno bien complicado. La siguiente información no tiene nada que ver. Mira, mucha gente me ha preguntado a qué se debe eso de que hay artistas o bandas que hacían las cosas mucho antes del que lo puso en el mapa, pero nadie los reconoce como los creadores de nada. O un tema que esté súper bueno, pero no tuvo el éxito que tenía que tener.
detener. Y uno termina diciendo, yo no sé qué pasó ahí. Bueno, yo creo que yo sé qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Es que si tú supieras... Voy a hacer una cosa porque me está volviendo loco. La luz esta que está acá, esta chiquita, está haciendo un ruido escandaloso. Entonces vamos a proceder a apagarla, porque prefiero que se vea menos colorido el lugar antes que se escuche el micrófono con ruido que no me gusta. El coño de tu madre. Todos los factores que se tienen que juntar con éxito para tener un hit regional. Y ni vamos a hablar de uno mundial. Como quien dice, todas las estrellas se tienen que alinear. Explícate, por favor. Primero, Sí. el tema tiene que estar bueno y tener algo distinto que capte la atención. Ya sea un bailecito, un ritmo bueno, un estribillo, un sonido, una melodía, una vaina, algo. Tiene que salir en el momento adecuado y bien promocionado para que sea aceptado por una masa crítica inicial que es la que va a llevar al tema o al artista al siguiente nivel. ¿Y qué pasa después? Cuando ya tú cumpliste todo eso y llegas a ese nivel, ya lo demás es un efecto dominó. Ya van cayendo uno detrás de otro en orden los países, las esta culturas, gente. etc. Entonces ya obviamente el artista o banda que interpretó ese tema entra en su momento de auge. Pero, aún así, no todas sus canciones llegarán al mismo nivel. Ay, no. Esa alineación de estrellas no se repite tan fácil. Algo en esa cadena en algún momento fallará y no tendrá el mismo efecto de ese super éxito. Tendrá más éxito, sí, pero como ese... Presentamos un momento de sabiduría chombal. Hemos presentado un momento de sabiduría chombal. Bueno, seguimos acá. El K-pop. Primera ola. En 1995 surge la primera empresa manejadora de talentos en esta industria de Corea del Sur. Creo que se llamaba SM Entertainment. Ya empezamos con las siglas. Y de esa misma compañía un año después aparece una agrupación tiempo en menudo, New Kids on the Block, pero llamado HOT, Hot. Y contra toda lógica y en el estilo rimbombante que solamente conocen los coreanos, hot principalmente no era por caliente. Quería decir, high five of teenagers. Ah, por cierto, ese estilo musical es robado de acá. Robado es complicado porque Miren, en esa industria muchas cosas se manejan con el significado en inglés, en siglas o iniciales y... entonces Molotov también robó y Guns N' Roses también robó. No es robar, es influencia, no siempre en Inspiración inglés, a veces en son otras. nombres o palabras. Y no entiendo por qué hacen esa vaina. Más información que no tiene nada que ver. O sea, por ejemplo, Hyundai y Kia sí son marcas coreanas con un significado en coreano. Hyundai creo que significa modernidad y Kia creo que es en chino. Ki es como cuando los Super Saiyajines elevan el ki, quiere decir elevarse Energía. o subirse. Y A es de Asia. Kia en realidad significa elevado desde Asia. Pero Ki creo que es la energía externa y Chi la energía interna. Yo lo sé porque tenía una pareja que hacía Reiki, entonces tenía algunos conceptos que me compartía a veces. en la industria Creo. del K-pop, no. Digo, ellos están claros de que en la música para hacer dinero en Europa, Medio Oriente, o sea, el mundo entero, el idioma es el inglés. Hasta en Latinoamérica hay un público que consume música en inglés. Mientras tanto, en Pajalandia... Quiero que sepan que hasta los 5 o 6 años yo solamente consumía contenidos en inglés. Música, programa, todo. Bueno, pero la razón de eso es que yo solamente hablaba inglés por mis abuelos y ese fue el idioma en que me aprendí español a besos en la escuela porque obviamente... Volviendo acá. El grupo del que les hablé, Soteji and Boys, después de 4 años se desintegró, o sea, también en el 96. Pero uno de ellos fundó la segunda empresa manejadora de talentos de Corea. Vamos de nuevo con las iniciales, YG Entertainment. Entonces ya vas viendo un patrón operativo, un modus operandi. Estas empresas de talento básicamente son disqueras. Arman los grupos, pagan la producción y la promoción. Tienen un modelo de negocio diferente y extraño, pero les funciona. Estuvo Rain como en lluvia. ¡Ay, por Dios, esos movimientos! También hay más iniciales, BOA o BOA, etcétera. El K-pop. Segunda ola. En el año 2003 arranca la segunda generación del K-pop, pero ahora ya en serio porque Corea del Sur en ese momento estaba pasando por una crisis económica horrible.
Y una de las medidas que tomaron para salir de ese hueco fue la comercialización del K-pop, que hoy día es una de las industrias más rentables de ese país, al igual que la automotriz. Si ustedes se fijan, desde el 2003 para acá, Hyundai y Kia se han apoderado, le cagaron la fiesta a Toyota, Nissan, a todas las marcas, básicamente, en todas partes. Pero ¿por qué estamos hablando de esa vaina si tienes un canal automotriz? Volviendo acá. Comenzaron a aparecer más grupos y solistas que hasta el sol de hoy siguen sacando música. De la segunda generación del K-pop hay grupos como Super Junior, Big Bang, Girls' Generation. Muchos de ellos con un éxito importante más bien es en Asia. Pero justo al final de la segunda generación y comenzando la tercera generación del K-pop, que ellos le llaman la ola coreana, apareció este compa, PSY. Y en el 2012 ese man se apoderó del planeta y no cantando en inglés. Nunca me cayó bien, ni él ni la forma de bailar. O sea, no lo conozco, nunca vi un show de él. Vi el pasito este que hace todo el mundo y me pareció. En ese momento yo era muy agresivo con géneros musicales que no eran los que yo escuchaba. Pero sigo sosteniendo que el pase de baile ese me parece una... ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Ey, ese man se quitó la camisa en pleno concierto frenteado. Sin cuadrito, normal. Lo respeté. Bien, volvemos acá. Volviendo acá. Además, ese man fue el primer artista musical que destruyó el contador de visitas de YouTube. Fue el primero en llegar a 10 cifras, o sea, 1.000 millones de reproducciones. Ese hito es de PSY. Entonces, para sorpresa de nadie, PSY, con la tonelada de dinero que hizo de Gangnam Style, abrió su propia empresa de entretenimiento. Creo que se llama P-Nation. Está la letrita de nuevo. Y obviamente tienen artistas, todos ya pertenecientes a la tercera generación del K-pop. El K-pop. Tercera ola. Ahí es donde nacen grupos como EXO, G-Friend, GOT7, Red Velvet, Seventeen, Twice, pura vaina en inglés. Pero de esa tercera generación, los más conocidos son Blackpink. Hola. Y obviamente no podemos dejar por fuera las iniciales, BTS. Ahí están los chicos. ¿Por qué Este es es ese el ruido? grupo más popular de Corea del Sur a nivel mundial. Cada vez que esos 7 manes sueltan un video o un tema, olvídate de que tú vas a ser número 1 en nada que tenga que ver con música ni redes sociales. Eso se lo van a llevar ellos porque tienen una armada o army tipo secta religiosa de jóvenes seguidores, algunos muy tóxicos. No todos, yo conozco fanáticas normales que no tienen el pelo verde neón. Tú sabes, de las que dicen en su lecho de muerte: oh, mamá, ya déjame morir, ya escuché la nueva de BTS. ¿Te puedo pedir algo, mamá? Entiérrame con la camiseta de RM. Army for Life. También tienen fanáticos normales. Entonces BTS quiere decir... Presentamos un momento de... Bangtan Sonyeontan. Hemos presentado... Ahí hay una excepción al inglés, pero eso en español creo que quiere decir chicos a prueba de balas. Esa banda debutó en el 2013, pero desde el 2017 se apoderaron de la revista Billboard básicamente, más que los Beatles. Ojo, cuidado, por favor, Chombito querido, que si estabas cansado de los tóxicos, ahora te van a venir los tóxicos del rock. Y más que los Jackson 5. ¡No, por favor! Ellos también han sido nominados cualquier cantidad de veces a Grammys. Nominados. A lo Katy Perry. No han ganado. También no hace mucho visitaron la Casa Blanca. Fueron allá a visitar al presidente de los Estados Unidos, que no se quedó dormido ni se cayó durante la visita. Bueno, suficiente de BTS. Este video no se trata de ellos, se trata del K-pop en general. El K-pop. Cuarta ola. Desde el 2018-2019 arranca la cuarta ola de música coreana, con muchos productos nuevos. Basta. Miren, me van a disculpar los fanáticos de esta industria. Tienen buenas coreografías, música, mucha calidad en los videos y audio y todo eso, lo que tú quieras, pero yo perdería por completo la credibilidad en este canal si yo no les hablo a ustedes de la parte mala que tiene esa industria musical. Ahí vamos. El K-pop. El lado oscuro. El K-pop se trata de la perfección. O sea que todo tiene que estar perfecto. Menos el man que se quitó la camisa. Para lograr eso, a esos artistas
que por lo menos el 75% de ellos son bailarines productos. Los someten a reglas y entrenamientos que ningún ser humano debería pasar por eso. Cantan y bailan desde la mañana hasta la medianoche. No le dan la comida suficiente que debería hacer porque pueden subirse de peso. Y los que se engordan, si no se retiran, los matan de hambre con una dieta de 300 calorías al día, a punta de galletitas y agua. Entonces, digamos que tú bailas bien y estás en el peso adecuado, pero no eres lo suficientemente bonita o bonito para el estándar de belleza asiático. Te tienes que hacer cirugía plástica. Bueno, hace poco reaccioné, que no lo ha visto mucha gente, a un video de la canción Golden de la película esta K-Pop Demon Hunters, y me han contado que la cantante principal de ese trío que se presentó en el programa de Jimmy Fallon es una chica que tiene 30 y pico, creo que 32, 33 años, es jovencita, porque es más chica que yo, pero para la industria, para esta industria de K-pop, es grande, y como que la han rechazado anteriormente porque ya era vieja para el K-pop. Y este año la rompió toda, y ojalá lo siga haciendo y lo haga por ella, no para demostrarle a los demás que sí podía, pero que lo haga por ella. Pero que le siga demostrando a los demás. Los están entrenando, no pueden tener novio ni pareja y no pueden ni siquiera ver a su familia hasta que termine el contrato del entrenamiento. O sea que ni siquiera en una academia militar pasa algo así. Y todo eso por si llegas a triunfar. O sea que todo eso puede ser por gusto si no te llega a contratar una empresa de esas productoras. Pero vamos a decir que tuviste la suerte y te contrataron. Y entrarás a un grupo de K-pop. De ahí en adelante ya sus vidas no son de ustedes, muñequitos. Y ni siquiera queremos hablar del pago porque se acuerdan del entrenamiento ese donde te mataron de hambre. Bueno, si logras la fama, del dinero que te tienen que pagar, te van a descontar lo que costó ese entrenamiento. Y no barato. La empresa decide tu color de cabello, tu look, tu ropa, dónde puedes ir, dónde no puedes ir, o sea. No es sorprendente que esos muñequitos terminen quitándose la vida. Yo les voy a decir una vaina, y así lo veo yo. Las culturas asiáticas son muy sumisas y todo, pero todo eso sucede porque se dejan. Y lo aceptan. O sea que la culpa es en ambas vías. Y ustedes como público también tienen una pequeña parte de esa culpa porque consumen. Están financiando también esa locura. Y yo no le estoy diciendo a nadie lo que tiene que consumir o lo que tiene que escuchar, porque aquí todo el mundo escucha lo que le da la gana. O sea, lo que su gusto le indique. Pero yo tenía que hablarles de la parte mala del K-pop. Me disculpan los fans, pero tenía que hacerlo. Vamos al cierre. Oh. El K-pop. El epílogo. Ya con eso debes tener una idea clara de qué se trata el K-pop. Es básicamente la fusión de géneros, mejor dicho, el pop de los Estados Unidos, pero ejecutado por surcoreanos, en un formato predominantemente de grupos masculinos, femeninos y a veces solistas. También te conté lo bueno, lo malo y lo feo de la industria, que a pesar de ser privada cuenta con un súper apoyo gubernamental, porque lo ven como un ingreso importante para la economía de ese país. Pero tiene un lado oscuro muy parecido al de Avicii. Cuando tú eres el caballito que mete la plata, te van a exprimir hasta las últimas consecuencias. Pero hay esperanza. Aunque ellos no se atrevan a salirse de sus contratos tan fácilmente, se irán revelando poco a poco hasta rediseñar la industria. Y cuidado que hasta abrir una línea independiente. Es lo que yo les recomendaría. Si eres fanática o fanático del K-pop, puedes dejar tu mensaje tóxico allá abajo si quieres. O si estás de acuerdo con mi análisis, también puedes dejar el comentario o el dedito para arriba, si quieres. Yo no los voy a obligar nunca a nada, muñequines, ni a suscribirse, nada de eso. Bien, cuando alguien te pregunte de dónde tú sacaste toda esta información, tú con toda la confianza del mundo puedes decirle que te lo dijo el Chombo. Soy de arena, mar y sol, soy caribeño, soy ardiente. Cantando en coreano. La gente se lo tuvo que mamar en... La gente se lo tuvo que mamar, no. ¿Qué le pasa? ¿Qué? Su madre. Volviendo acá. Bien, cuando alguien te pregunte de dónde tú sacaste toda esta información, tú dile con toda la confianza del mundo que te lo dijo el Chombo. Paga esa mierda, paga. Bueno amigos, esto fue Hablemos de K-Pop por el Chombo, en un video donde contó un poco la historia, los orígenes y digamos la columna vertebral del género K-Pop, que como digo siempre es pop hecho, bueno lo digo, no lo digo tal vez enfrente cuando hago algún video, pero que es un género que ha revolucionado todo en los últimos años, pero como hemos sabido ahora y como hemos sabido también en otros momentos del canal, hay detrás de
del producto que se llega al final hay un montón de cosas oscuras, tenebrosas, que pasan en la vida real de muchos jóvenes y personas que quieren llegar a un lugar pero no tienen los estrictos requerimientos que pide la industria para llegar. Y es lamentable que pase, pero bueno, tampoco me parece que tengamos que sentirnos culpables por escuchar un par de canciones y sentir que estamos contribuyendo a que pase eso. No, pasa eso porque hay personas malas que lo hacen, no porque nosotros escuchemos. Yo prefiero disentir un poco de lo que dicen, pero bueno, si les gustó el video déjenme su like, si quieren suscribir al canal lo pueden hacer y van a ser más que bienvenidos, y nos estaremos viendo pronto. Tienen una lista de reproducción con todas mis reacciones a K-pop, ya sea de BTS, las que hice de Blackpink, de Dreamcatcher y todas ellas las pueden ver en la lista de reproducción. Y nos estaremos viendo pronto con más videos reaccionando a K-pop o a cualquier cosa que quieran ver en mis reacciones. Un abrazo enorme y gracias por ver el video. Chau chau.